¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más de Nuestra Frontera. Les saluda con mucho gusto Ariadna López. Y en esta edición de Nuestra Frontera estaremos hablando sobre la Cumbre de Salud y Seguridad Humana, porque Nuestra Frontera ha sido la sede de esta cumbre. Ciudad Juárez El Paso ha sido la sede de esta Cumbre de Salud y Seguridad Nacional, pero Luis Escalera estuvo ahí en Ciudad Juárez cubriendo el inicio de la cumbre y nos tiene una reseña de lo que sucedió. La violencia que viven ciudades mexicanas en zonas fronterizas con Estados Unidos expone a sus habitantes a grados extremadamente altos de estrés. La convivencia diaria con información de muertes, secuestros y otros delitos provocan que la salud mental de hombres, mujeres y niños se deteriore día con día. Nos han ayudado a implementar estrategias que se han realizado en otros países, intervenciones exitosas en el área de salud mental y que han ayudado a enfrentar situaciones como situaciones adversas, ¿no? O difíciles como la que hemos vivido en Ciudad Juárez. Actualmente los programas de salud mental en zonas fronterizas son apoyados por instituciones de México y Estados Unidos, como una forma de que la atención esté disponible para quien más la necesite. Porque esto tiene repercusiones muy importantes sobre la salud de las personas. Por ejemplo, el número de homicidios y suicidios, el número de accidentes de tránsito, de consumo de sustancias tóxicas o de alcohol o tabaco, que son riesgos importantes para la salud. Y es que la relación familiar, comercial y social de las comunidades fronterizas acaba por afectar no solo a quienes sufren la violencia directamente, sino a quienes de una u otra forma viven con el temor de llegar a ser víctimas de algún delito. Brindarle las herramientas necesarias a la comunidad y a las personas que sienten haber padecido algún tipo de violencia y que aparte tienen consecuencias psicológicas, que su estado de ánimo ha cambiado, que tienen sospecha de haber desarrollado alguna enfermedad mental, algún problema emocional. Regularmente cuando las personas se sienten mal físicamente acuden al doctor, pero en la salud mental intentan ocultarse y temen buscar ayuda, dejando pasar el tiempo y agravando la situación. Es por eso que este programa de salud mental binacional pretende fomentar la cultura de la atención. En Ciudad Juárez, Luis Escalera, Noticias 26, Univisión. Y bueno, para mí es un privilegio y un honor presentarles esta mañana a la doctora Mirta Roses Periago. Bueno, ella es la directora de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ariadna. Realmente es un placer poder comunicarme con su público a través de este medio. Doctora, cuénteme un poquito cómo es que surge el plan de hacer esta cumbre de seguridad humana y de salud aquí en esta frontera. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la oportunidad es enmarcada dentro de la celebración del 70 aniversario de la creación de la Oficina de la Frontera México-Estadounidense de Salud de la propia organización. Esta ha sido la primera oficina que fue creada para el trabajo colaborativo de los dos países y la primera oficina de frontera que se creó en el mundo para atender temas de salud. En el marco de esa celebración se pensó aprovechar la oportunidad para compartir las experiencias que se han desarrollado aquí en esta frontera y particularmente en El Paso y Ciudad Juárez con respecto al abordaje de la salud y la seguridad humana y también en la actividad que hemos cubierto en Ciudad Juárez y en los aspectos de salud y seguridad sanitaria en la celebración que se dio en El Paso. Y eso yo creo que responde a una realidad, ¿verdad?, que todos conocemos de la gran preocupación de esta década pasada con el tema de la inseguridad ciudadana y las relaciones de afectación a las víctimas, a la sociedad fronteriza en su conjunto, que llegó a tener un impacto muy grande sobre la trama y las relaciones sociales en esta región. Y más que nada afectada por la salud mental ante tanta violencia que se vivió, tanta pérdida, tanto desgaste. Y tengo entendido que usted vino en el 2009 y vio en Ciudad Juárez una frontera diferente a la que ve ahora. Cuénteme su sentir en este 2012. Bueno, realmente no tenemos casi
a menudo el privilegio de poder ver ese cambio tan positivo que se ha observado en este momento. Realmente veníamos trabajando desde mucho tiempo sobre los aspectos de conductas violentas en sus distintas manifestaciones, la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, los accidentes de tránsito, que han sido temas que se han venido trabajando aquí en la frontera, pero realmente todo el comienzo de la década del 2000 hasta el 2008, 2009, fue una sucesiva escalada, como usted bien conoce, de actividades que vincularon también con el crimen organizado y que llegaron a paralizar a la sociedad fronteriza, generando un proceso de deterioro, inclusive de depresión en la propia sociedad, no solamente en las personas afectadas, en los familiares de las víctimas de manera directa, pero también una sensación de agobio, de desaliento frente a un fenómeno tan complejo, una falta de confianza entre los actores sociales, entre la sociedad civil, las fuerzas de seguridad, los gobiernos, que parecían fallar en su función primordial de protección, y ver ahora cómo eso se ha podido revertir, ¿verdad? Cómo los actores han podido sentarse a la mesa utilizando algunos instrumentos de la salud pública que allegamos, con la creación del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero que alberga muchísimas instituciones y representantes de la sociedad en su conjunto, incluyendo gobierno, fuerzas de seguridad, policía, dirección de tránsito y distintos actores institucionales y académicos. Cómo eso ha permitido desarrollar intervenciones y políticas públicas que han dado un cambio en corto plazo que parecía imposible de lograr. Sí, realmente que hemos visto mucho del trabajo que han realizado, como bien lo mencionaba usted, pero hábleme un poquito también de los retos que ahora enfrenta esta sociedad, porque somos una comunidad hermana. Ciudad Juárez, El Paso está totalmente unido, nos unen pues los lazos familiares, sociales, económicos. En cuestión de salud, ¿cuáles son los retos? Vemos que están cumpliendo 70 años con esta organización, esta oficina aquí en la frontera. Cuéntame un poquito sobre los retos, ¿verdad?, que aún nos falta por seguir. Bueno, indudablemente usted como residente de una zona fronteriza conoce muy bien que las fronteras son un tercer espacio. No son ni este estado ni este estado, son con su propia identidad cultural, su propia música, sus propios hábitos, su propia manera de vivir, digamos, inclusive aceptando, ¿no es cierto?, que la frontera es una línea física que representa algunos problemas, sí, pero que también les da beneficios en la convivencia. Y creo que por un lado lo más importante es mantener ese capital social, reconociendo ese tercer espacio y esa identidad, cómo se puede trabajar de manera conjunta entre ciudades hermanas como estas dos, que tenemos un rosario, ¿no es cierto?, a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, pero también armando redes que ahora, con ayuda de los medios, la tecnología de información, la manera de relacionarnos en redes se ha vuelto muy natural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fortalecer esa trama a través de las redes de universidades, las redes de escuelas, las redes de jóvenes, las redes de profesionales, de colegios, médicos, etcétera, para que logren superar esa línea que los divide y trabajar de forma conjunta para el bienestar y la mejor calidad de vida de la zona. Esta región tiene peculiaridades, ¿verdad?, porque tiene una alta densidad demográfica, tiene una actividad, por ejemplo, de tránsito muy importante, como lo estamos viendo en las tomas que se tomaron, y también un tránsito de mercancía y de personas muy activo, cotidiano. Y eso representa desafíos para la salud muy importantes que se tienen que abordar también de manera conjunta, tanto en enfermedades infecciosas como en esta nueva emergencia que estamos viviendo con las enfermedades crónicas. Y hablemos un poquito del éxito que han tenido ustedes en cuestión binacional en materia de salud pública aquí en la frontera.
Bueno, realmente cuando usted mencionaba el origen de la oficina fue alrededor de 1968 comienza el programa de braceros en Estados Unidos y el comienzo de la migración de trabajadores temporales para la cosecha, ¿verdad? Y ahí comienza un trabajo colaborativo que culmina con la creación de nuestra oficina. Las enfermedades infecciosas siguen siendo un tema de mucho interés en el trabajo de coordinación entre los dos países, como hemos visto con la influenza, por ejemplo, como seguimos viendo con muchas de las posibilidades de brotes, enfermedades como la meningitis, pero también hemos tenido muchos éxitos porque las actividades preventivas se han hecho de manera conjunta y con materiales adaptados a la cultura y hasta el propio lenguaje de la frontera. Entonces, tenemos, por ejemplo, éxitos a través de programas conjuntos de vacunación, de seguimiento de los pacientes con tuberculosis para asegurar un tratamiento adecuado, de cruce de información para prevenir brotes de enfermedades. En el caso de tuberculosis, por ejemplo, vigilar la aparición de resistencia, que es un desafío para el tratamiento. En los casos de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida, que ahora se han transformado en enfermedades donde podemos asegurar que las personas vivan muchos años con la enfermedad, pero tienen que seguir un tratamiento cotidiano de por vida. Y por lo tanto, las personas que están en permanente movimiento en la frontera deben tener servicios de salud que los acompañen a lo largo de esta vida. Claro. Y bueno, tengo escasos minutos. Cuénteme, usted va a terminar una gestión de 10 años ahora en enero. Hábleme un poquito sobre los retos de salud para la siguiente década. Hablábamos precisamente de esta emergencia de las enfermedades crónicas y también como se ha vivido aquí en la frontera, el peso que ahora tienen también tanto en la discapacidad como en la mortalidad, las causas externas que están vinculadas a los comportamientos de riesgo y violencia como homicidios, suicidios, accidentes de tránsito. En el caso de las enfermedades crónicas, sabemos muy bien algunos de los factores de riesgo fundamentales como el tabaco, ¿no es cierto?, y los avances que se han hecho de ambos lados de la frontera para el control de tabaco, pero todavía tenemos que hacer más en control de alcohol y también en lograr una dieta, una nutrición más adecuada y una actividad física que supere el sedentarismo que nos ha llevado a esta enorme prevalencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y la obesidad, que es un tema creciente y que en la zona de la frontera tiene de las tasas más altas de la región. Entonces ahora nosotros como sociedad fronteriza necesitamos poner manos a la obra porque bueno, los expertos de salud están haciendo su parte, ¿verdad? Como profesionales, pero también la comunidad tenemos que unirnos a este gran esfuerzo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestra frontera. Vamos a una breve pausa y seguimos con más. Gracias por continuar aquí con nosotros en nuestra frontera. Seguimos con el tema de la Cumbre Binacional de Salud y Seguridad Humana. Y en esta segunda parte del programa me acompaña el señor François Funa, asesor de Naciones Unidas en Seguridad Humana. Muy buenos días. Y también me acompaña el señor Hugo Acero, consultor internacional en prevención de violencia. Muy buenos días, señor. Buenos días. Y bueno, pues hablemos un poquito de esta cumbre que se está realizando en esta frontera. Y uno de los temas, ¿verdad?, es seguridad humana. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad humana? ¿A qué nos referimos en ese concepto? Bueno, es un concepto relativamente nuevo que se centra en las personas, en los individuos y en las comunidades como sujetos, objetos de seguridad y que de cierto modo se pone un poco en balance con la seguridad pública, la seguridad tradicional mantenida por el Estado. Es un complemento, no es una oposición entre las dos, pero sí se estima de que
las amenazas a las personas, a las comunidades, necesitan ser tratadas como asuntos de seguridad y como la seguridad del Estado. Claro, ¿y por qué es bien importante este tema de seguridad humana? Bueno, porque tomando las personas como centro de la atención, se miran a las amenazas, a las inseguridades que estas personas pueden percibir y se trata de brindar un apoyo para superar esas amenazas. Las dos principales son debidas al temor y a la necesidad. Pero también la seguridad humana incluye un tercer concepto, que es la dignidad que cada persona merece y también la capacidad para desarrollar su potencial. Es decir, no solamente es proteger las necesidades básicas, pero también ofrecer la posibilidad de desarrollar el potencial de cada uno. Claro, y háblenme un poquito sobre lo que ocurrió hoy en Ciudad Juárez en esta cumbre de salud y seguridad humana. Bueno, la verdad es que hubo distintas exposiciones, incluida precisamente la de François, sobre el tema de seguridad humana. Pero allí lo que más se reflejaba es esa relación que existe entre salud, entre bienestar, el tema de seguridad y, como lo planteaba François, o sea, el nivel de integralidad. O sea, ver la seguridad de manera integral, no solamente la seguridad pública, sino el individuo como centro, el individuo desde el punto de vista de su bienestar, de su salud, desde el punto de vista del desarrollo mismo que puede tener, digamos, en el acceso que tiene a la garantía de sus derechos. Claro. O sea, es el individuo, contrario a lo que ha venido sucediendo de manera tradicional en la seguridad, que se ha centrado mucho más en el Estado, que se ha centrado mucho más en los bienes, que se ha centrado mucho más, digamos, en a veces defender algunos valores. Allí el punto central fue el individuo y las distintas posiciones estuvieron en esto. El mirar, por ejemplo, el tema de los accidentes viales, básicamente el tema del bienestar del individuo allí, el mirar las distintas violencias, porque no es una sola violencia, son distintas violencias, y es a partir de la identificación de los riesgos que tienen los individuos en las distintas violencias que es factible desarrollar política pública. Y cuando hablamos de prevención de violencia en contexto social, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿quién está encargado de la prevención? ¿La sociedad o las autoridades o el Estado? Yo creo que es un trabajo integral, es un trabajo conjunto. Digamos, estamos hablando de distintas violencias que afectan precisamente al ciudadano. Hay violencia cotidiana en esa resolución violenta que los ciudadanos cuando se relacionan pueden afectar a otros o en lesiones e inclusive en muerte. Hay violencias al interior del hogar contra mujeres, niños y adolescentes, inclusive contra hombres, adultos y mayores. Hay violencias psicológicas en algunos lugares, el famoso bullying en el caso de los colegios y escuelas. Está la violencia criminal de los distintos grupos criminales que afectan a los ciudadanos. Y cuando hablamos de prevención, definitivamente hay que identificar de qué violencia estamos hablando. Y allí es donde comienza uno a mirar cuáles son los riesgos en que los ciudadanos están inmersos y cómo vamos a reducir esos riesgos. La responsabilidad es del Estado, llámese Estado, presidente, la nación, el gobierno federal, estatal o municipal. Esa responsabilidad del Estado, pero el ciudadano también cumple un papel importante. Ya hablamos de cultura ciudadana, o sea, cómo el ciudadano se puede comportar de manera adecuada, desde luego exigiendo sus derechos, pero también respetando los derechos de los demás, claro, que es allí donde se logra un nivel, digamos, de convivencia adecuado, cuando logramos reconocer nuestros derechos, pero también reconocer los derechos de los demás en nuestra relación. Háblenme un poquito, doctor François, cuando usted estuvo en Ciudad Juárez y dio su exposición, ¿cuál fue la reacción de las personas que estuvieron ahí escuchando? Bueno, creo que al escuchar esa exposición, bueno, cada uno se refiere a su propia experiencia. Entonces, y en un lugar como Ciudad Juárez,
creo que los eventos recientes de allá dan una luz muy cruda a esa experiencia y bueno, me imagino que la audiencia estaba pensando en sus años pasados, en las violencias que sufrieron a las víctimas y bueno, de cierto modo, analizando con el beneficio del tiempo pasado, digamos, lo que que hubiera podido acontecer, lo que se hubiera podido hacer y que no se hizo, en fin, haciendo ese tipo de análisis que es natural y que útil para el futuro también. Claro que sí, sobre todo viendo ya el futuro, porque el pasado, pues obviamente no podemos hacer nada, pero Ciudad Juárez está saliendo de ese dolor y de ese miedo, ¿verdad?, de ese terror al que fue sometido en estos años pasados con tanta violencia y que obviamente no estamos negando que continúa, pero no al mismo nivel. Se está la comunidad saliendo a sus espacios, hay un poco más de confianza, pero hablemos un poquito sobre cuáles serían las principales amenazas contra la seguridad humana. Bueno, depende de las percepciones del grupo o de las personas consideradas. Es decir, cada uno tiene su propia visión, pero yo me imagino que en el caso de esa zona, de esa región de México, la seguridad física, la inseguridad es precisamente lo que la gente siente aparentemente como la primera amenaza. Claro. Entonces, ¿cómo no recaer en esa situación? Creo que esa es mucho la preocupación. ¿Cómo evitar que la juventud caen en los mismos dramas que los padres, por ejemplo? Todo eso, esa reconstitución de la vida en sociedad, de la armonía ciudadana, eso es un largo programa, pero que es indispensable y que creo que la gente está lista para emprender. Sí, claro que sí, porque están cansados de tanta violencia, pero obviamente el trabajo que organizaciones como la ONU y Organización Panamericana de la Salud están realizando, obviamente es el esfuerzo para sacar a esta comunidad adelante y agradecemos grandemente que estén aquí en nuestra frontera para ayudarnos y concientizarnos a toda la sociedad, ¿verdad? Y hablar de cómo nosotros como sociedad podemos también contribuir a este cambio. No porque vivamos acá en El Paso ya estamos exentos, somos una comunidad hermana y nos unen lazos familiares y económicos y muchísimas otras cosas. Pero hablemos un poquito también sobre cómo contribuyen las políticas de seguridad ciudadana, más bien, ¿cuáles son los grupos que se ven afectados en la seguridad ciudadana? Bueno, un poco con base en la experiencia. Yo fui secretario de Seguridad durante 9 años en Bogotá y logramos una reducción importante de la violencia. Quizá estábamos en un poquito menos de la violencia que tiene hoy Ciudad Juárez. Teníamos una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes en una ciudad de 8 millones de habitantes, en donde en el año 1994 mataron 4.352 personas. 9 años después logramos reducir de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a 23 y ya había una reducción muy importante, cerca del 75% de la violencia. ¿A quiénes afecta fundamentalmente la violencia? Si uno lo mira desde el punto de vista epidemiológico, son hombres jóvenes en su mayoría. O sea, por cada 13 hombres muertos, muere una mujer de manera, en homicidio, digamos, en el caso de una muerte violenta. Son hombres jóvenes entre 15, 16 y 29 años, el 65%. Y allí hay una fuerza laboral, intelectual, académica muy importante para el país. Y ese es un efecto sociodemográfico muy dramático para cualquier sociedad, que se muera la gente joven. Entonces el esfuerzo que se hace en conjunto es para toda la sociedad, pero todo el esfuerzo de reducción termina beneficiando también a esta población.
sea, desde el punto de vista de reducción. La mujer, digamos, ha venido creciendo poco en participación en términos de violencia, o como víctima o como victimaria. Ahora, ¿quiénes son los victimarios? Jóvenes. Alguna vez un candidato presidencial que mató el narcotráfico en el año 1989 en Colombia decía que la guerra y la violencia en Colombia afectaba tanto como víctimas como victimarios a los jóvenes, porque jóvenes eran los policías, jóvenes eran los soldados, jóvenes eran las víctimas inocentes, jóvenes eran los delincuentes, y creo que ese es digamos, esa población que más sufre con la violencia. Pues queremos agradecer, me quedan solo unos segundos, me gustaría si puede dar un último mensaje, doctor François. Bueno, que la seguridad humana no es la solución de todos los problemas, pero sí es una manera de enfocarlos que esperemos que pueda servir. Pues muchísimas gracias por haber realizado la cumbre, por estar aquí en nuestra frontera, y pues de verdad que el trabajo que ustedes realizan es sumamente importante y necesario. Creo que era importante que las comunidades tanto de Ciudad Juárez como en El Paso tuvieran este tipo de cumbres para que hablen no nada más de la seguridad humana, sino la salud, que se ha visto bastante afectada y quizás un poco deteriorada porque la dinámica que se vivía en esta comunidad era muy fuerte y debido a la violencia pues se vio severamente afectada, ¿verdad? Entonces con este tipo de eventos en donde hay educación, en donde hay esperanza, porque hemos visto que el trabajo que ustedes están realizando pues nos trae esperanza, ¿no? Para salir adelante esta comunidad golpeada por la violencia. Pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí en nuestra frontera, y gracias a usted por habernos dado la oportunidad de entrar a sus hogares. Que pasen un muy bonito día.